Habíamos anunciado todo el día de hoy, tenemos al doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Kevin. Muy contento de encontrarme aquí contigo y con el público que sigue este espacio y a tu disposición. Y te agradezco que me haya invitado a tratar este tema. Yo sé que usted tiene una agenda complicada, doctor, estos días. Sí, estos días estoy muy ocupado hablando del tema, pero para este tema siempre hay que sacar tiempo. Doctor, yo quiero iniciar esta conversación, más que una entrevista, conociendo la opinión del dominicano, doctor Pelegrín Castillo, sobre la situación de Haití y República Dominicana. República Dominicana, Haití. Mira, uno tiene muchos años tratando este tema. Y lo que está pasando para nosotros no es sorpresa. Nosotros tenemos mucho tiempo advirtiendo que el objetivo estratégico de una serie de factores de poder internacional y sus aliados locales es generar un escenario que permita terminar de descargar la crisis haitiana en República Dominicana. La solución dominicana al problema haitiano, que es precisamente lo que ha venido cuestionando el presidente Abinader desde hace mucho tiempo. Cuando el presidente Abinader dice no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano, cuando lo dice el canciller, ¿a quién le está diciendo eso? A la comunidad internacional. A la comunidad internacional. ¿Pero por qué lo dicen? Porque es evidente que la comunidad internacional no se ha ocupado de Haití como debería ocuparse. No se ha ocupado, ni se ocupará mientras ellos tengan la idea de que aquí puede haber una solución. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que Haití es un estado fallido. Y cuando estamos hablando de un estado fallido, todo falla. Es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es narcoalmacén. Y al mismo tiempo es una nación emblemática, una nación histórica, que representa mucho para los pueblos africanos, para las comunidades afroamericanas de Norteamérica, para las comunidades afroamericanas del Caribe y de Sudamérica. Y además, Haití está asociado a una lucha histórica contra el imperialismo, el colonialismo, la visión del capitalismo salvaje que ha imperado en Haití desde, más que salvaje, porque empezó como una gran factoría de base esclavista y sabemos que después que logró su independencia no ha salido de una crisis. Eso lo saben las potencias, los organismos internacionales. Ahora, ellos descartaron Haití, que eso es lo trágico. Sí. Como está descartado, como está desahuciado, como consideran que en Haití no hay nada que hacer, entonces han querido buscar en el estado vecino aliados, socios, a veces cómplices, en lo que es un crimen internacional, porque poner a República Dominicana, que también es un estado con fragilidades, con vulnerabilidades, con dependencia, pero somos una nación histórica, la más, vamos a decir, integrada del continente, en términos históricos, la de raíces más hondas somos nosotros. Todo el proceso de encuentro de cultura y de formación de la identidad americana, de las Américas, nació aquí. Nació aquí, en la isla de Santo Domingo. Es más, si nos ponemos a pensar con una visión más amplia, todo el proceso de globalización que llegó a su punto culminante hace unos años, empezó aquí, en 1492. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Las potencias
imperialistas, colonialistas, a los países pequeños los tratan como los países pequeños permitan que lo traten. Si un país pequeño se somete fácilmente, no tiene unidad interna, sus clases dirigentes no valoran la soberanía, no ejercitan el músculo de la autodeterminación. La autodeterminación nacional es un músculo que hay que ejercitarlo permanentemente. Si tú no lo ejercitas, se te atrofia. Entonces aquí nosotros tenemos, yo te diría, conozco bien el proceso, desde mediados de los 80, hemos sido involucrados, nos han involucrado en una trampa mortal. ¿Usted cree que...? Y hay mucha gente que no se ha dado cuenta de eso porque se han creído el bulo, se han creído el engaño, el estratagema de que finalmente la isla va a ser un solo mercado, vamos a dominar, los dominicanos vamos a dominar, los grupos empresariales presionados por los poderes internacionales, los grupos políticos por igual, han cedido y han colocado a República Dominicana en una situación de vulnerabilidad. ¿Usted cree que la intención de esos sectores internacionales, organismos internacionales, es fusionar las dos islas? Es un proceso que ellos entienden que a la larga se daría. Si ellos trasladan la población haitiana a República Dominicana. Pero ya están aquí ya casi todos. Bueno, ellos tienen ahora mismo aproximadamente 2 millones con tendencia a crecer. 2 millones, más de 2 millones de chilenos aquí. Es mucho. Pero eso no fue lo que salió en el censo, doctor Pelegrín. No. Todo ese proceso que se está ejecutando siguiendo las técnicas de la ventana de Overton, todo ese proceso de traslado de población se va haciendo con una conspiración de silencio. La mayoría de la población no debe conocer qué está pasando. Claro. Aquí estamos hablando de migración y realmente tenemos un problema migratorio con Haití. No. Nosotros tenemos un problema internacional, un problema histórico, un problema con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Pero seguimos hablando de problemas migratorios. Sí. ¿Por qué? Porque hay un interés de que eso se oculte. Aquí, por ejemplo, el 20% de los hechos sangrientos que se cometen en República Dominicana involucran a un haitiano. Haitiano, ¿eso es correcto? Como víctima o como victimario. Muchas veces son peleas entre ellos. Entre ellos. Pero con tendencia a crecer. El 37%. Dime en qué país del mundo tú logras que el 37% de los partos Sean de la República sea de una nación extranjera. ¿Solo aquí? Solo aquí. Bueno, puede ser en Arabia Saudita. Sí, pero ya está. Porque ellos, la masa trabajadora de Arabia Saudita, de los Emiratos, sí. Son de la región, no son de allá localmente, pero eso se explica porque ellos tienen unas rentas muy altas, tienen una renta petrolera enorme, y ellos lo pueden hacer, pero aquí no. No. Aquí no. Pero entonces, ¿y las escuelas también, doctor? En la escuela tenemos, gracias a la decisión de la doctora Milagros Ortiz, cuando era ministro de Educación, que abrió las escuelas con una resolución que emitió, que se integrara todo el niño que fuera, independientemente de que tuviera documento. O no documento. Si no tenía, no había problema. Es una había que traición a la patria, doctor. Y eso empieza a producir un efecto llamada. Ahora mismo se reconoce que tenemos casi 290,000. Eso es lo que ellos dicen. Estamos hablando de una cantidad que ya es cercana al 10%. Eso es lo que se dice. Pero te vas a la frontera y haces el análisis desagregado y tú ves que no es el 10%, es el 20%, el 30%, el 40%. Entonces, ¿qué pasa?
Lo primero que estamos perdiendo es la frontera, pero te vas a Higüey y en Higüey, mira, esto es hasta cómico. En una ocasión del 2016 yo fui a Higüey y como candidato presidencial Sí. y un grupo de haitianos pidió verme. Y ¿Un grupo de haitianos? Sí, sí. Y yo le dije al dirigente de nosotros allá en Higüey, le dije, coordina una reunión, yo Claro. lo recibo. Y nos fuimos a la casa de un dirigente del partido, de la fuerza allá, y allá nos reunimos con esos haitianos. Con esa comisión. Una comisión. Entonces ellos fueron a decirme, mire, queríamos venir a decirle que usted tiene razón. Aquí hay demasiado haitiano. Eso es en Porque 2016. claro, lo que me fueron a ver eran haitianos que tenían muchos años allá y estaban tranquilos. Tranquilo, sí, sí. Pero ellos mismos han visto cómo al sector, al polo turístico más importante, donde hay decenas de miles de habitaciones, está llegando una población creciente. Doctor, y eso que usted está diciendo es tan cierto. Nosotros tuvimos, yo estuve recientemente en Punta Cana y había muchos empleados haitianos allí. Claro, pero Muchos. mira, nosotros hicimos... Porque las facilidades de ellos, que también hablan varios idiomas. Yo fui presidente y ahora vuelvo a ser presidente del segundo congreso de Confenagro. Ese congreso se hizo en el 2022, en el segundo congreso. Y nos fuimos a un hotel de la zona, allá, y llegaron los productores agropecuarios a un congreso de Confenagro. Y resulta que hubo un problema para el registro, porque el front desk del hotel fundamentalmente eran haitianos, y yo no sé si con malicia o porque realmente no sé que no se daban a entender, se produjo Una situación allí. una situación difícil, porque la mayoría de los que iban a participar en el Congreso no pudieron, se retrasó por horas el registro. Muy extraño, ¿eh? Muy extraño. Doctor, ¿qué ha pasado con la abeja en la frontera? Luis Abinader no ha hablado más de esto. Mira, el presidente Abinader, yo reconozco que tiene méritos históricos que sería mezquino cuestionar. Cambió la doctrina de política exterior. Ya, por lo menos el discurso, el planteamiento, el postulado oficial del Estado Dominicano es muy distinto. Antes no se hablaba de eso, se mencionaba así ocasionalmente, cuando nos acusaban, cuando nos hostigaban, bueno. Pero el presidente Abinader desde el primer día empezó a plantear un cambio en la doctrina de la política exterior de República Dominicana. Y ha hecho básicamente un ejercicio sostenido de mandar un mensaje al mundo de que los problemas de Haití, ya República Dominicana no lo puede seguir sosteniendo y que hay que pensar en una solución internacional. Ese giro de la política exterior vino acompañado de un anuncio que nadie estaba esperando. Nosotros mismos nos sorprendimos de que el presidente un día nos llamara y nos dijera, mire, vamos a iniciar la construcción del muro de la verja. No pensábamos que él iba a dar ese paso. Y lo hizo. No lo esperábamos. Y en su partido había mucha gente que se sorprendió. Pero ese es un mérito histórico, haber iniciado ese proceso. Ahora, uno que ha visto el proceso sabe que hay muchas fuerzas resistiendo el control fronterizo, el muro, el cambio de la política exterior, porque se quiere volver a una posición de dejar hacer, dejar pasar. Que la describió muy bien un canciller haitiano cuando fue a CNN a burlarse de los dominicanos y a decir que para un haitiano pasar a la República Dominicana era tan fácil como pasar de una habitación a la sala de la casa. Eso lo dijo un canciller haitiano en CNN.
en uno de los momentos de controversia con Haití. Entonces, hay muchas fuerzas en Haití, aquí, en la región, en el mundo, comprometidas con la idea de que esa frontera tiene que ser una frontera abierta. Porque por esa frontera no solamente pasan mercancías legales, no solamente pasa una parte de la producción dominicana para allá, no solamente pasan ilegales para acá, no, por esa frontera pasan drogas, armas, dinero, municiones, y trata blanca. trata internacional de personas, Sí. leña, carbón, guaconejo. Yo te diría que la estructura de corrupción transnacional más grande de la isla y de la región del Caribe opera en esos 391 kilómetros que van desde la desembocadura del río Dajabón hasta la desembocadura del río Pedernales. Doctor Pelegrín, ¿usted teme que un día un grupo de haitianos haga un atentado a República Dominicana? Mira, yo no tengo duda, hay mucha gente que no se da cuenta de que los haitianos se están preparando. En eso coinciden casi todos los dirigentes haitianos. Ellos saben que tienen una situación muy difícil, pero saben que tienen una ventana de oportunidad que se está cerrando. Porque ahora mismo quien está en el poder en Estados Unidos es el caucus afroamericano, los radicales del Partido Demócrata, que tienen una alianza con la diáspora haitiana. Muchas de las acciones que se mueven en la isla, que se han movido siempre en la isla, en los últimos decenios, vienen precisamente de esa alianza bajo los gobiernos demócratas. Pasó con Clinton, pasó con Obama y está pasando con el presidente Biden. Entonces, ellos están muy claros en la estrategia. Hay una posibilidad de ellos finalmente pasar a tener un control de lo que fueron sus provincias rebeldes. Porque cuando nosotros declaramos la independencia aquí, el 27 de febrero De de 1844, hace 180 años, Sí, correcto. el liderazgo haitiano por muchos años consideró que eso fue el fruto de un proceso de secesión apoyado por las potencias de la época y que por tanto ahora ellos tienen la oportunidad, con el apoyo de las grandes potencias actuales, de volver a recuperar este territorio. En eso, esas élites haitianas han sido bastante inteligentes, porque ellos se han aliado y han construido unos relatos. Pero usted cree, doctor, que un día nos harán un atentado los Yo haitianos. no tengo la menor duda. Ya lo están haciendo. O sea, lo del canal, Sí. no es verdad que ellos tienen interés de construir un canal de riego para resolver un problema en una región. Ese canal tiene dos objetivos. Mantener, te diría que tres. Mantener un foco De atención. de tensión, es una provocación con República Dominicana, que al mismo tiempo, segundo objetivo, proyecta al mundo la idea de victimización que los haitianos han vendido siempre muy bien. Muy bien. Ellos son las víctimas, nosotros somos los victimarios. Eso lo han vendido muy bien. Ahora con el canal el relato es que los dominicanos hacemos cualquier cosa con los ríos fronterizos y que ellos no tienen oportunidad. Óyeme, el 90% del agua segura que Haití tiene viene de República Dominicana. De las cuencas hidrográficas en suelo dominicano y concretamente de la cuenca del Artibonito como cuenca principal de la isla. Entonces, el tercer objetivo de ellos es
convertir esto en un santuario donde se estimule, se fortalezcan las actitudes antidominicanas de la haitianidad. Porque aquí hay gente que son anti-haitianos, Sí, sí. que no quieren saber de los haitianos. Y en Haití hay gente que no quieren saber de los dominicanos. Eso es correcto. Y entonces esto le ayuda. Fíjate que por ahí han pasado todos los líderes políticos importantes de Haití. Claude José, el primero que idea y monta esa estrategia, Claude José, el senador Moy Janchar, Sí. senador del norte, un líder muy importante, carismático, exaltado, heredero posible de Jean Bertrand Aristide, y Guy Philippe. Guy Philippe, lo primero que hizo llegando de Estados Unidos fue ir allá. Sí. ¿Por qué? Porque ellos lo están convirtiendo en un factor que unifique el sentimiento. Pero eso hay una estrategia detrás de eso. Así. ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, mira, yo no tengo duda que el objetivo de esta situación que se viene generando desde que Naciones Unidas retiró la MINUSTA de Haití. Cuando Naciones Unidas retiró la MINUSTA, a mí me visitó un alto oficial de la MINUSTA que vino a despedirse. Yo apenas lo conocía, pero me di cuenta de que ese alto oficial quería dejarme un mensaje. Me dijo, cuídense, nos están retirando en el peor momento. La situación de Haití va a ir complicándose. Y efectivamente, después que retiraron la MINUSTA, empezó el flujo de armas, la creación de bandas, y eso es a fuego lento. Tú sabes cómo tú vas cocinando El arroz. No, porque esta es una maldad que yo es como un veneno que están organizando y lo están cocinando a fuego lento, porque el objetivo final es que en un momento dado se produzca Una situación. un incidente o varios incidentes en la frontera que después repercutan en el resto del país. Y entonces ellos entienden que si se produce eso, ellos pueden conseguir la manera de atraer, de venir con una intervención por razones humanitarias. Sí. Pero todo eso es una maldad, una perversidad violatoria de todo el ordenamiento del derecho internacional, del derecho internacional humanitario. Mira, con las acciones que estaban cometiendo los grupos armados en Haití, las bandas, que usando técnicas terroristas, por ejemplo, de violación masiva de mujeres o matanzas indiscriminadas en la calle, ya eso era más que suficiente para una acción internacional y no lo han hecho. Doctor, hablábamos fuera de la cámara antes de iniciar esta entrevista del turismo. ¿Qué tanto podría afectar la crisis de Haití con el turismo dominicano? David Collado, ministro de Turismo del país, de República Dominicana, dijo que no afecta en nada. Sin embargo, podría afectar algún atentado de Haití contra República Dominicana. Mira, el ministro de Turismo, nuestro amigo David Collado, no va a decir nunca que eso va a afectar el turismo, porque su papel es proyectar la idea de la seguridad. Pero todo lo que estamos trabajando, los temas de seguridad hace muchos años, y además lo que sabemos, lo que es un conflicto asimétrico. Óyeme, si ellos quieren causar un daño terrible a la economía dominicana, nada más tienen que producir una acción terrorista, una acción violenta. Vamos a imaginar un escenario. Pedernales. Sí. Los cruceristas. Que se supone que ahí no tienen que ir muy lejos. Llegan unos cruceros. ¿Tú te imaginas una acción de
haitianos contra ese crucero. Cuando eso se difunde internacionalmente, Claro. que la pueden hacer por mar perfectamente, cuando eso se difunde internacionalmente, eso automáticamente, la gente no va a averiguar dónde es que queda Pedernales, es República Dominicana. Lo mismo pasa en el este. Ahora, ¿cuál ha sido la política que se ha seguido históricamente? Mira, yo te voy a contar esto, porque mucha gente no lo sabe. Yo lo he relatado en algunas ocasiones, pero este es buen momento para recordarlo. Yo era ministro de Energía y Minas y fui a Rancho Arriba a estudiar, a conversar con los productores de Rancho Arriba y las comunidades acerca de unos proyectos hidroeléctricos para tratar de generar con un sistema de pequeños saltos por lo menos 5 megavatios de generación distribuida localmente para apuntalar la producción de la zona, la energía de la zona. Y vine muy contento porque el caudal de los ríos ahí en la zona da para eso y para más. Al mes de esa visita, me visita el presidente de la Asociación de Invernaderos de Rancho Arriba. Viene con una preocupación y me dice, mire, acabamos de pasar una situación muy peligrosa. ¿Le dijo? Sí, porque de manera inopinada, de manera sorpresiva, los haitianos que trabajan en los invernaderos declararon una huelga de 48 horas si no aumentaban los salarios en un 100%. Eso generó mucha tensión porque se paró la producción de invernadero, que tú sabes que necesita de una producción continua. Como había 5 policías en Rancho Arriba, la situación era muy difícil porque todos ellos tuvieron que armarse y ponerse en un lugar mientras los haitianos se concentraban en otro lugar. Miles de haitianos. Y entonces la situación fue a mayor y tuvieron que llamar al ejército. El ejército llegó, ya el batallón de Ocoa vino y eso, vamos a decir, ayudó a calmar los ánimos que estaban caldeados. Y entonces se tomó una decisión de llegar a una negociación, pero a los cabecillas, los del movimiento, lo liquidaron y lo enviaron para Haití. Porque sabían quiénes eran, lograron identificar quiénes eran. Al día siguiente de eso, cuando volvieron los trabajadores, muchos invernaderos fueron vandalizados por haitianos que usaron esos productos para... No, instrumentos para cortar, gilet, cortaron los hilos de los invernaderos. Increíbles. Él me dijo que ese movimiento era un movimiento que a ellos les sorprendió porque era un movimiento muy organizado. Y que la versión que circulaba en ese momento era que el grupo de los Petit de Salín, los pequeños de Salines, era el que estaba detrás de esa acción. Ese grupo es el que encabeza el senador Moy Yanchar. Eso no salió en ningún medio. Eso no salió en ningún medio. Ahí yo hablé, siendo ministro, hablé con el J2, hablé con el ministro de Defensa, analizamos la situación. Eso no salió en ningún medio. ¿Por qué? Porque la política del país es considerar que lo que no se publica no existe. No existe. Entonces nosotros estamos permanentemente enterrando cadáveres, enterrando hechos. Situaciones. Entonces, eso es algo muy delicado. Porque
lo estamos haciendo por cuidar el clima de inversión, la imagen del país, el sector turístico, pero eso... A la larga nos está afectando. No, Doctor, a la larga... Por último, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la medida del presidente Luis Abinader de no permitir el aterrizaje de la aeronave que trasladaba al primer ministro Ariel Henry a suelo dominicano? Mira, yo creo que fue una decisión correcta del presidente, una decisión prudente. Y además... que se corresponde perfectamente con el planteamiento que él hizo en el Consejo de Seguridad. Porque él fue al Consejo de Seguridad y dijo claramente, o todos vamos a rescatar a Haití juntos, como tiene que ser, o los dominicanos vamos a defendernos solos, vamos a defender nuestra patria solos. Entonces, eso ya marca una línea. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que se ve es como con mucha malevolencia se está dejando que esa crisis crezca. No le están prestando atención al planteamiento oficial de República Dominicana. Entonces yo pienso que el presidente Abinader tenía que mandar esa señal. Los norteamericanos querían que se recibiera a Ariel Henry aquí. Pero en Haití nadie quiere a Ariel Henry. Y fuera de Haití, exceptuando alguna gente en la administración americana, en organismos internacionales, tampoco quieren a Ariel Henry. Entonces, eso yo creo que fue una decisión correcta del presidente, porque aquí tenemos que mandar, además es congruente con el discurso de que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Si hubiera sido el escenario contrario, que Ariel Henry está en Haití y lo derrocan, y sale corriendo para acá. Y sale corriendo para acá, se le abre la puerta. Sí, se le abre. Pero este señor podía perfectamente ir al territorio puertorriqueño, podía ir a... Como lo hizo al final. A Guantánamo, podía ir a Navassa. Navassa es una islita que queda cerca de Haití, que los haitianos reivindican ese territorio como un territorio propio, pero que está bajo el control de la Armada Americana. Entonces, los norteamericanos, si querían tener a Ariel Henry en algún lugar en lo que llegan las tropas internacionales, si es que llegan. Si es que llegan, porque yo... ¿Qué es lo que uno está viendo? Fíjate, mira las claves de la crisis. Ariel Henry, hace poco menos de 10 días, autorizó un pago a Venezuela de $500 millones. Eso sí. Óyeme, un país que está en crisis. En quiebra. Para cerrarlo. En un escenario de violencia, de caos, que supuestamente no tiene recursos, paga $500 millones a Venezuela. ¿Pero qué hace Venezuela? Venezuela, en la cumbre del CELAC, dice que se opone a una intervención disimulada. Y habla a nombre de Venezuela, y habla a nombre de el ALBA y al nombre de la Asamblea de los Pueblos de América y de las fuerzas radicales del continente. ¿Qué señal está mandando esas fuerzas del continente? Que si van tropas, ellos podrían alentar un movimiento de resistencia. Pero eso es un hecho que está dándose al mismo tiempo que se está produciendo un conflicto entre, ¿con quién? Con Guyana. Venezuela con Guyana. Sí. Donde está el presidente Ali, pero al mismo tiempo está el presidente Caricón. Ahora, al presidente Abinader, porque hay que entender toda la clave de lo que está pasando. Los norteamericanos le han reconocido, lo han virtualmente escogido para que sea el líder regional de la política norteamericana de relocalización de las cadenas de suministro.
Eso es así. que vienen de Asia para América. Entonces, Doctor. en ese escenario, voy cerrando, en ese escenario nosotros tenemos que ver que el conflicto, el escenario de la isla, de alguna manera se conecta con otros escenarios de conflicto en la región. Y eso es muy delicado porque la isla pudiera convertirse en el escenario de choque de las grandes potencias. Sí. Yo escribí mi último libro, Grande choque, sí, sí. se llama Choque de Potencias en el Gran Caribe. Y ahí analizo precisamente la posibilidad de que las fuerzas que están chocando en el continente y en el mundo, en el Caribe y en la isla de Santo Domingo concretamente, vuelvan a chocar. Doctor, tienes que volver para acá para hablar entonces de política, por qué la Fuerza Nacional Progresista no está aspirando a candidatura presidencial y otro tema también con la crisis de Haití. Gracias por Yo acompañarnos. vuelvo con mucho gusto, pero ese punto te lo resumo de esta manera. Nosotros quizás seamos el partido que tiene más conciencia de los planos de la lucha política. Hay un plano de opinión pública que se expresa con mucha fuerza en las redes, en los programas. Hay un plano político electoral, pero hay un plano nacional patriótico. Y nosotros siempre hemos actuado mirando por encima de todo, ante todo, sobre todo, el plano nacional patriótico. Nunca desde que se fundó la República habíamos vivido un momento de más riesgo, de más peligro que este para la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo con el presidente Abinader. Claro. Que no es solo político electoral en el plano congresional. No, es más importante que el plano nacional, el plano patriótico, y se suscribió un acuerdo. Y lo firmó el presidente, lo firmé yo, y nosotros avalamos ese acuerdo, que es el acuerdo más importante para como estrategia de defensa del país frente a este papel. Entonces nosotros entendemos que debemos jugar un papel en este momento de una fuerza que no deje de orientar al país, porque estamos en elecciones, Sí. porque ahora mismo el tema lo han sacado del escenario. Sí, por el tema de la vicepresidencia. No, nosotros necesitamos mantener el tema, doctor. este tema, alertar al país, levantar al país, concientizar al país y sobre todo unirlo. Porque al final, esto no depende de Luis Abinader, de ningún líder de la oposición, de ningún partido. Esto depende de que el pueblo dominicano se convierta en el actor principal. Porque lo que está en juego es su existencia. Estamos en peligro, Kelvin, muy amenazados. Entonces hay que despertar a ese pueblo y si nos metemos en la lucha político-electoral en el plano más alto, nuestro mensaje No va a llegar. no va a tener la misma fuerza. Gracias, doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Señores, regresamos.